tú sabes que el PLD teorizó, creó la normativa jurídica, las instituciones, pero a la hora de la verdad no ha habido un condenado importante. Pero hubo persecución en el propio gobierno del PLD. Condenado. Pero como siempre en Odebrecht el que va a terminar condenado soy yo. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en McKinney para Color Visión. Esta entrevista es un 2x1, porque teníamos que hablar de la fuerza del pueblo, de la campaña, de su campaña electoral, de la campaña del expresidente Leonel Fernández, de esa alianza Rescate RD, sí, pero de repente pues explotó la crisis de, bueno, lo de crisis es un decir, porque es una crisis permanente, lo de la crisis del sistema penitenciario nacional. Él no solamente es el 2 del partido, una persona fundamental para la fuerza del pueblo, pero también fue el Procurador General de la República, en cuya gestión se trajo y se puso en ejecución lo del nuevo modelo penitenciario, ya abortado, corrompido, hecho un desastre. Por eso, en este 2x1 hemos invitado al amigo y doctor Radamés Jiménez para hablar del sistema penitenciario nacional y de la fuerza del pueblo. Bienvenido, profesor. Profesor, muchas gracias. Mis respetos. Gracias, gracias. ¿La familia está bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Si nos metemos en la política, se nos va a ir la entrevista. Vamos a comenzar por lo urgente. ¿Cómo ve Radamés Jiménez lo que fue una parte fundamental de su obra como funcionario público en estas condiciones actuales? ¿Cómo llegamos hasta aquí, profesor? Le da mucha nostalgia a uno cuando ve que se desplegó un esfuerzo extraordinario que, en honor a la verdad, se inicia en el año 2004 en la gestión de Francisco Domínguez Brito. Había un programa de la Comunidad Económica Europea que se le llamaba el PARME, se llamó el PARME. Aquí hubo una crisis muy seria del sistema carcelario entre los años 2001, 2003, y eso llamó la atención de la comunidad internacional, muchos motines, siempre fue una desgracia, y se interesaron en ayudar. Y se inició un proceso, vamos a decir, de humanización. Eso se inicia a finales del 2004 y se remodelaron unas cuantas cárceles pequeñas. Elías Piña, Dajabón, Valverde Mao, Monteplata. Luego, y también Rafey Hombres, Rafey Mujeres, ya eso estaba incorporado a ese sistema que todavía no se le había denominado, no tenía ninguna denominación. Cuando yo llego en el año 2006, a mí nunca me interesó ser Procurador General de la República precisamente por eso. Como abogado en ejercicio había visitado la cárcel y eso me causaba una cosa terrible. Y había tenido amigos que habían sido procuradores generales y veía que ese era su dolor de cabeza. Bueno, pero efectivamente me designaron un viernes y el sábado yo convoco al director general de prisiones y a Roberto Santana, que era el director de la Escuela Nacional Penitenciaria que se estaba iniciando, sí, para que me acompañara porque yo iba a enfrentar esa situación. Y lo primero que visitamos fue las cárceles del Este. Un sábado fuimos a Higüey a las 6 de la mañana, llegamos allá, una cosa que me espantosa. Sí, nos le tiramos a las 6 de la mañana y eso me rompió el alma. De ahí fuimos a La Romana, terrible aquella situación. La cárcel de La Romana estaba al lado del puerto donde atracaban los barcos que venían llenos de turistas y el espectáculo que se encontraba era aquella gente así, voceándole cosas y una cosa terrible. Y hablo con ellos, de ahí vamos a San Pedro, lo de San Pedro, una cosa espantosa. Era una cárcel de la época de Lilí. Una cosa, sí, anterior a Trujillo. Digo yo, ay Dios mío, y esto es lo que vamos a enfrentar. Bueno, y así seguí un periplo por todo el territorio nacional. Cuando llego a las carcelitas que ya estaban, ¿verdad?, que estaban en el proceso de reforma, digo, Roberto, pero me parece interesante esto. Esto es lo que tenemos que aplicar en toda parte.
Y Roberto con su entusiasmo y sus cosas, no, 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 vamos a echar para adelante. Ahora vamos a revisar bien, a ver qué se puede hacer y qué se puede mejorar de esto. Porque me di cuenta que además, muy bien, los presos tenían una aula para aprender, una aula de informática, muy bien, pero no veía otras actividades. Un día visito la cárcel de Salcedo y me topo con esta experiencia, Sí, que Jaime evidentemente ha sido un promotor y un gestor sí, siempre de la comunidad. Jaime David Fernández Mirabal me refiero. Cuando voy a Salcedo veo que hay invernadero, que hay panadería, sí, 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 que hay un taller que producen cajas de muertos, que hacen esto. Digo, oh, pero ven acá. sí, sí. No, y le digo, Jaime, vamos a hacer una convivencia con todos los agentes penitenciarios y directores que están en los nuevos, porque esta experiencia que es positiva la vamos a llevar a todos los centros. Dice Jaime, no hay problema. Y efectivamente hicimos una convivencia, lo mandé como por 5 o 6 días al Salcedo, para que aprendieran esa experiencia que estaba en el sistema viejo, porque la cárcel de Salcedo estaba dirigida por guardia, obviamente, que quien la dirigía realmente era Jaime. Pero una experiencia maravillosa. Una finca que yo mismo, una finca que incautamos, yo se la pasé a la cárcel y eso producía de todo. No sé si sigue produciendo todavía, me imagino que sí, porque Jaime siempre le da seguimiento. Sí. Bueno, el asunto es, trasladamos esa experiencia positiva a los nuevos e iniciamos un proceso ya de construcción de nuevos centros. Okay. El primer centro que construimos fue el de Vista del Valle en San Francisco de Macorís, ya con una capacidad para 1.100 internos, una cosa espectacular, con talleres de banistería, O sea, talleres de ya lo que se costura. construyó a partir de ahí era dentro del esquema del nuevo sistema, Es correcto. con ese modelo Entonces de escuelas. ahí yo le digo, Roberto, esto hay que separarlo. Vamos a preparar una resolución separando y ya creando el nuevo modelo penitenciario. Hago la resolución y ahí mismo designo a Roberto como director del nuevo modelo penitenciario separado del sistema tradicional. ¿Estamos en qué año? Año 2007. Ok, Año 2007. Recuerda que yo entro en agosto del 2006. del 6. A principios del año 2007. Es decir, yo tenía unos 6 o 7 meses, pero me gustó la idea y sobre todo vi esa... Bueno, el asunto arrancamos. Construimos ese, de ahí entonces construimos la isleta de Moca y seguimos afianzando, de ahí nos vamos, porque yo me comprometía con los internos, cuando yo le voy a cambiar esto a ustedes, de ahí nos fuimos a San Pedro de Macorís, que fue de la que más me impactó, y construimos San Pedro de Macorís. Luego nos fuimos a La Romana, construimos La Romana, luego en Salcedo también le hice, me recuerdo que adquirimos unas 20 tareas de tierra, que allá es muy difícil, hubo que comprarla, y construimos también un espacio bastante en Salcedo. Luego, entonces, seguimos y construimos Higüey, Anamuya, de Higüey, que era una cosa terrible. Pero eso fue un centro extraordinario el que hicimos en Higüey. Luego construimos Baní Mujeres, que en Baní eso era terrible lo que había con el asunto de las mujeres. En fin, y fuimos avanzando, terminamos la segunda etapa de Puerto Plata. Cuando yo llego, Puerto Plata tenía capacidad para unas 200 camas, la llevamos a 625 camas. Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata. Y seguimos afianzando, consolidando las buenas prácticas. El asunto es que el asunto llegó a tal nivel que llegamos prácticamente a un 40%, ¿verdad?, de ocupación de los nuevos modelos con relación al viejo. El viejo todavía yo lo dejé como en un 60%. Ok, entonces, ¿cómo explicar que luego de que arranca el nuevo modelo, se llega a un 40%, hay un estancamiento y comienza a ceder y comienza a pervertirse el asunto al punto de que se habla de que ya hasta el nuevo sistema, el viejo puso viejo al nuevo sistema? Sí. Debo decir que luego que yo salgo, entrar de nuevo Francisco, y él avanzó con Najayo Hombres.
Sí, 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 las cosas Sí, continuaron. él continuó y por lo menos le dio sostenibilidad a lo que había. Sí, pero a lo que me refiero es que creas el nuevo sistema, está el nuevo que viene creciendo, Correcto. 10, 15, 20, 30, llega hasta el 40, se continúan los esfuerzos, pero ahí comienza una especie, corrígeme, como una especie de boicot. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién falló? Porque hay un momento en que quizás el Estado debió decir, no, 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 espérate, esta es una política del Estado, yo te parto en dos, señor corrupto que me quiere, que no quieres ceder a estas mafias que se manejan en el viejo sistema. Hubo un momento en que el Estado reculó y dijo, mira, vamos a dejar esa vaina Bueno, así. la verdad, Pablo, que yo ahí no te puedo entrar ¿Hasta porque qué año tú estuviste yo, al frente? yo estuve hasta el 12, hasta el Hasta 16 de agosto del 12, del año 2012. Incluso recuerda que yo fui el único funcionario que renuncia en mayo, con efectividad al 16 de agosto del 12. Yo de ahí en adelante, la verdad que me desconecté y ya salí. Pero Roberto siguió, después creo que Roberto salió, ahí comenzaron los problemas. eh, Tú sabes que consolidamos también la Escuela Nacional Penitenciaria. ¿Qué pasó? Cuando nosotros designamos a Roberto como director del nuevo modelo, pasó a dirigir la escuela Ismael Paniagua, porque Ismael Ramírez. la escuela era uno de los ejes fundamentales del sistema. Porque ¿Por había qué? había Ahí que era que se formar al formaban, personal, ahí se claro. formaban los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario que duraban un año de formación ahí, y lo mandaban fuera incluso, a muchos lo mandaban a hacer cursos fuera. Era una cosa espectacular y eran jóvenes bien formados. Tratamos de ponerle en ese momento un salario digno y con la posibilidad de que pudieran seguir estudiando sus estudios universitarios, porque todos tenían, lo mínimo que debían hacer era bachiller. Entonces, la escuela era la cosa básica y fundamental para mantener todo aquello con los estándares de calidad y sobre todo el manejo con la pulcritud y la cosa, porque las cárceles no son fáciles. Recuérdate que tú llevas allí gente de todo tipo, gente buena, pero gente que también tienen. Y mucho dinero, mucha corrupción, mucho Sí, dinero fácil por ahí. exacto, pero nosotros eliminábamos todo eso porque había un sistema que era muy Lo que estricto. pasa es que ustedes se concentraron en mejorar, en instaurar el nuevo, pero el Correcto. otro continuó y el Estado no se atrevió a bajarle la pesada Al otro, al viejo. porque el viejo, fíjate que las transformaciones no se pueden hacer de golpe y porrazo. Tú tienes que irla haciendo de manera gradual. Pero me refiero al frenazo del 40. Se llegó al 40 y a partir del 40 todo Ah, comenzó a ahí derrumbarse. parece que todo. Despacito. Te voy a preguntar algo, ayúdame por favor, porque ya tú estabas ahí. Es algo que todo el mundo se lo pregunta. Los que alguna vez hemos ido a algún resort, tú llegas y te das cuenta que la laptop no funciona, que no tiene internet. Oh, qué extraño. Cuando tú preguntas, no, 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 lo que pasa es que hay que comprar el internet del hotel o conectarse al del hotel. Ale del El otro. otro está bloqueado. Entonces, todos nos preguntamos, "Coño, ¿cómo es posible que un hotelito de 2 estrellas, 3, 4 estrellitas tenga capacidad técnica de cortar la señal para que tú te conectes a la suya y el Estado no sea capaz de hacerlo? Y yo recuerdo incluso que hubo un momento donde el presidente Fernández reclama al Ministerio Público, resuélvame ese problema. Y lo cierto es, luego Sí, tú te sí, fuiste, pero que creamos bloqueadores. pero no funcionó. Al final Creamos todo se bloqueadores de derrumbó. señales, pero parece que todo eso se cayó. Pero en el nuevo modelo había un sistema muy estricto y era casi imposible, por ejemplo, que se pasara un celular. Eso es, solamente se lograban pasar celulares si nosotros lo permitíamos como consecuencia de una investigación que se estuviera Claro. haciendo. Pero desde el poder, ¿cómo se ve una situación como el viejo modelo, donde está una serie de delincuentes, un señor condenado que convierte su cárcel, su celda más bien, en una oficina para actos delictivos, unos militares controlando mafias internas que las conoce todo el mundo? Incluso Roberto ha tenido el coraje de hacer la denuncia
hasta con montos, ¿no? Y Yo te voy pasan a- los años y los gobiernos, nunca habíamos tenido tantos delincuentes tan perfectamente ubicados, porque el narco anda por los barrios, tú no sabes dónde está el señor don narco, qué sé yo, pero aquí las mafias coronadas, como yo le llamo, están geográficamente ubicadas. Correcto. ¿Por qué? Mira qué Son pasa. tan poderosos, ¿qué es Yo lo que hay? Hay violencia. yo Por vi, favor, yo por vi esa favor. realidad. Entonces, ¿qué nosotros descubrimos? Que la seguridad, por eso fue que separamos el nuevo del tradicional, del viejo, porque la clave está en la seguridad. La clave está en la seguridad. Ahora, ¿qué sucede? La Dirección Nacional de Prisiones no tiene el control en el sistema tradicional de la seguridad. ¿Por qué? ¿Quiénes te dan la seguridad? La Policía Nacional por un lado y el Ejército por otro. Y el Ejército son los que tienen el control de la seguridad de ¿Y esa quién cárcel tradicional. decide que el ejército deje de tenerlo? Porque aquí hay cárceles en manos del ejército hoy Sí, sí, no muchas. y De la las policía. Fuerzas Armadas está por debajo de la orden del jefe del Estado. Sí. ¿Y por qué ni Danilo lo hizo, ni lo hace No, Luis? ni lo va a ¿Por qué hacer. no se le quita el control Era que la clave. al ejército de la unas cl- cárceles si hay un sistema? La clave es A ver, que ni el ejército ni la policía están para ese tipo de ¿y condiciones. por qué los presidentes no actúan? Ya comenzó a actuar en los gobiernos del compañero Leonel Fernández y no se le dio continuidad. Por ejemplo, ya había tiempo necesario para que todas las cárceles tuvieran el nuevo modelo de gestión penitenciaria. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Cuántos años hace que El yo problema salí? ahora que echamos para atrás, el 40 no existe porque el 40 ya está tan pervertido como el viejo. Entonces, Pablo, no hubo continuidad, lamentablemente. Ajá. Eso es lo que yo percibo, no hubo continuidad, porque si se inicia a partir del año 2004 un proceso de transformación que incluso le llamamos nuevo modelo penitenciario, y a partir, vamos a decir que no del 12, porque tenemos que también ser justos, porque Francisco puso mucho empeño. Aquí la gente es mezquino y no reconoce lo que el otro ha hecho. Lo que pasa es que ustedes llegaron a un momento donde ya era una decisión del presidente, que estaba por encima de Radamés Jiménez y luego de Domínguez Brito. Ya es una decisión de Estado. Tú quitarle el control de cárceles corrompidas hasta el tuétano al Ejército Nacional no es un asunto de un procurador. No, es una decisión del comandante en jefe. Claro, porque, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, en Moca, que yo soy de esa zona, ¿quién manejaba la cárcel de Moca? El ejército. Cuando yo construí el Centro de Corrección y Rehabilitación, La Isleta, todos los internos pasaron, desapareció la cárcel pública de Moca. O sea, tú con tu Espaillá, con Moca, tú sí te dejaron ahí. Intenté hacerlo Le bajaste la pesada, Moca, porque claro, ahí tú tenías... ¿tú entiendes? Intenté hacerlo con todas. Lo que pasa es que tú lo ibas haciendo de manera gradual, como lo íbamos haciendo, y se iba a lograr, Pablo, se iba a lograr. Claro, hay que buscar un Radamés Jiménez Sí. vegano para que recupere la de La Vega. Bueno, déjame decirte, Te recuerdo déjame que hacerte la historia de La fuimos Vega. tú nos mostraste el solar donde se iba a Sí. construir Sí, esa... ese centro de corrección y rehabilitación, que así así es que era le como pusimos. siempre nos corregían. Sí, centro de corrección y rehabilitación. Sí, ahora Pablo, ¿qué pasó con La Vega? Nosotros, yo hice que el presidente Fernández emitiera un decreto, después que ya terminamos, que estábamos en la fase de terminación del Pinito de La Vega, emitiera un decreto donando, traspasándole los terrenos de donde está la cárcel pública de La Vega a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ahí se iba a construir la extensión de la UAS de La Vega. Pero ¿qué pasó? Llega la gestión después del compañero Leonel Fernández y deroga el decreto y la cárcel sigue ahí. Esa cárcel iba a desaparecer. No nos dio tiempo. Y en todo este tiempo tú no has averiguado por qué razón. No sé las razones. El asunto es que todavía persiste la cárcel tradicional en la Fortaleza de La Vega y está la cárcel... Que hubo un decreto para transferir esa cárcel a la Universidad Autónoma para crear la ciudad universitaria bastiana en La Vega. Y el nuevo gobierno lo derogó el decreto. Esa es la historia, esa es la realidad. Lo que te quiero decir, la verdad es, y déjame decirte, Pablo, quizá mucha gente no recuerda,
pero el nuevo modelo penitenciario logró alcanzar unos estándares que en el año 2010 de reconocimiento, Naciones Unidas declaró la reforma penitenciaria dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe e instaló una oficina aquí en el Distrito Nacional. Claro. Y aquí venían gente de Panamá, de Uruguay, de Paraguay, de México, de casi toda América Y a Latina partir a de ese observar. trabajo hay ese reconocimiento a Roberto Santana que asesora los sistemas A penitenciarios de partir de ahí, Centroamérica. así mismo es. De ahí Éramos Roberto, modélicos. sí, de ahí Roberto pasó a Guatemala a asesorar. Incluso una cárcel hasta lleva su nombre, hay un sistema que lleva su Sí, sí, nombre. en Guatemala hay una cárcel que se llama Roberto Santana, creo que en Guatemala. Sí, No vinieron de todos los países, porque Roberto ya se convirtió en un asesor. Porque pero era el PLD que gobernaba, o sea, ¿cómo explicar que una... existió, ¿Qué Pablo, pasó? existió la voluntad política en ese momento. Y te digo que fue algo espectacular. Déjame ver, déjame decirte, porque Ajá. además, ya en el año 2007, yo le digo, Roberto, este emprendimiento no se puede realizar solo, tenemos que involucrar a la sociedad. Sí, sí, vamos a crear el Patronato Nacional Penitenciario. Me le acerco al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y le hago la propuesta y le digo, usted tiene que presidirlo. Y él lo aceptó, porque él tenía una sensibilidad por el asunto de la cárcel. Y en eso me ayudó el fray Arístides Jiménez Richardson. Oh, sí, sí. Sí, sí, que siempre Era ha muy sido... jovencito en ese Sí, sí, entonces. que era una persona que siempre ha sido muy preocupado por el asunto de las cárceles. Sí, sí, sí. Y convenzo además a una serie de empresarios del más alto nivel del país. Ahí estaba Don Pepín, Don Pepín era el vicepresidente, Cardenal era el presidente, Don Manuel Acernoleña el tesorero, Frank Rainieri, Grandes ligas. Abraham Hasuri, lo más alto del empresariado dominicano, yo logré incorporarlo. Los poderes. Sí, sí, y también de la comunicación estaba Uchilora, estaba Luisín Mejía, también de la sociedad civil, recuerdo que teníamos a Fabiola Medina, una cosa bien, a Cuchita Grullón, que era también, le encantó y se incorporó a ese tema. Mira, eso creó, mira, fue una sinergia que creamos y creamos los patronatos provinciales, un patronato en Moca, uno en San Francisco de Macorís, uno en Higüey, uno en La Romana, y así sucesivamente, donde quiera que había un centro de corrección y rehabilitación, y había esa compenetración de la sociedad con eso. También las iglesias evangélicas, la iglesia católica, y el fray quedó como el director ejecutivo del Patronato Nacional Penitenciario. Okay. Pero también establecimos una alianza estratégica con la Iglesia Católica y creamos lo que le denominamos la Casa del Redentor. ¿Qué era la Casa del Redentor? Que cuando Radamés Jiménez, que estaba preso en Vista del Valle, salía, la Casa del Redentor se encargaba de darle seguimiento, de ayudarlo a conseguir trabajo. Si el tipo era un emprendedor, hicimos una alianza con algunas financieras para que le pudieran prestar y el tipo iniciara algún tipo de actividad. Estadísticas muy buenas de la reincidencia. Sí, sí. Y la no... Era más baja, era la más baja de América Latina. Exacto. Lo que pasaban por el nuevo modelo penitenciario que salían, apenas menos de un 5% volvían a reincidir. Eso es una cosa espectacular. Pero bueno, ese fue el el intento de rescate del sistema, la creación y el intento de rescate de lo penitenciario en la República Dominicana. Resulta que tú eres un hombre fundamental en la fuerza del pueblo. Un hombre importante, de la absoluta confianza del líder indiscutible. Y si hablamos de rescatar el sistema penitenciario, hay una alianza que hay que rescatarla, porque la alianza rescate había que salir precisamente a su rescate. Se dio aquel evento recientemente, sí. a destiempo, porque ese acto debió ser el acto inicial. Las masas PLDistas, ahora divididas en dos, pero son una sola, yo pensaba y sigo pensando que necesitaban esa alianza de estos dos señores, que no hay manera de que
se selle esa alianza en los afectos. Hablemos de la situación de esa alianza Rescate RD. Ahí están los antecedentes de estas elecciones municipales, donde salió muy mal, aunque la Fuerza del Pueblo fue el partido que más creció, que hay que decirlo, pero lo cierto es que nadie se esperaba, ni los propios PRMistas esperaban un triunfo tan fuerte, contundente de su partido. Sí. Mira, Pablo, hablemos de ese rescate. bueno, de la alianza Rescate va bien. Debió haber ido antes mejor. Ese abrazo un brazo medio tímido, pero ese abrazo debió ser antes. inicialmente. Sí, Sí. Pero hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, yo creo que no fue tarde. Y el cura es amigo tuyo, claro. Sí. Todavía... Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Okay. Estamos a tiempo. Se produjo ese mensaje de unidad y de ratificación de lo que ya se había acordado. Por ejemplo, los candidatos a senadores que llevamos común y también la ratificación del acuerdo reafirmado de que el que no clasifique va a apoyar al que clasifique. Ya eso quedó y eso está en la conciencia de la gente y eso es un mensaje positivo porque antes de que se diera este evento la gente como que tenía dudas, pero ya no. Esas dudas fueron salvadas con ese evento y seguirán habiendo otro tipo de actividades que reafirmarán en la conciencia y el imaginario popular de que esa alianza es una realidad. Ahora bien, tú mencionabas lo acontecido el 18 de febrero. Lo que fueron, primero, la gente nunca se estimula mucho a participar en las elecciones municipales. Esa es una. Y segundo, Pablo, recuerda que esa abstención fue en gran parte, no toda, una abstención inducida. Porque nunca antes, Pablo, en la historia democrática de la República Dominicana se había hecho uso tan abusivo y perverso de los recursos públicos. Comprando dirigentes, llevándole asunto a la gente a su casa para que, mira, eso es... Pero la crítica, Radamés, sería a que el PRM no ha detenido una rueda que puso en movimiento con gran eficacia el PLD. No, pero no así, Pablo, nunca así como porque ahora. la clase política dominicana se va superando. El PRD de Hipólito superó al 96-2000. Luego vino el PLD y superó con creces aquel esfuerzo de reelección de Hipólito del 2003, de 2004, tú lo recuerdas. Sí. Y luego se fueron, o sea, Fernández, en el periodo Fernández se fue superando a sí mismo. Llegó la gestión de Medina y eso no se ha detenido. Y ahora uno ha confirmado que eso no se Pablo, no, pero ha llamado la atención que sean ustedes los que se quejen de algo que ustedes perfeccionaron, no en términos personales, sino Pablo, pero a ver. Pero como ahora nunca. Yo creo ni Balaguer, ni Trujillo, como ahora nunca, Pablo. Tú sabes lo que es, o sea, ahora es una compra descarada, es una compra que si tú fuiste candidato, alcalde por una fuerza política y hasta ganaste, a ti van y te compran y hasta ganaste y te vas y tú te vendes porque sí, porque te dieron 30, 50 millones, ya tú resolviste lo que gastaste, pero además te van a conseguir empleos. Eso ha sucedido ahora, pero también si perdiste, van porque saben que tú tienes cierto liderazgo y entonces van y te dicen, ¿cuánto tú gastaste? Ah, no, yo gasté 10 millones, no hay problema, toma eso, ven, pero ven, juramentate. O sea, eso no había sucedido nunca, Pablo, nunca. Okay, pero esta es la parte de la crítica hacia el PRM y su comportamiento y la autocrítica. Además de eso, vamos a aceptar esta crítica. ¿Y en qué, un poco la pregunta, ¿y en qué fallamos? ¿Qué ha pasado para que de repente este PRM esté muy parecido al PLD, como un ciclo PRMista? Es como tú recuerdas aquel 2006, que de cada... compitieron 32, yo creo que ganaron 33 senadores los PLDistas. O sea, se tiñó el mapa de morado, terrible. En esa época se ganaron 25. Terrible. Los PRMistas van por la misma senda. ¿Qué no están haciendo ustedes a la vez? Vamos a la parte crítica. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? No, pero te voy a hacer la siguiente reflexión antes de entrar ahí, Pablo. Sí, por favor, por favor. ¿Qué pasó?
con estas elecciones fue una gran experiencia. Primero, el PRM se quitó la máscara. Ya te conocemos. Hay un refrán muy popular, muy antiguo, que dice: guerra avisá, no mata soldados, y si lo mate por descuidado. Nos confiamos, esa es la autocrítica. Nos confiamos mucho. Ya no, en este proceso no. Todas las organizaciones de Rescate RD estamos haciendo el trabajo y vamos a hacer el trabajo tanto antes como el día D. Sí, pero tú me estás hablando de defender el voto con mayor ahínco, pero yo estoy hablando de conquistar un voto que el PLD, los PLD, perdieron. O sea, amén de esto, evidentemente que el pueblo dominicano No lo perdieron. quiso votar por el PRM. Entonces, No. Quizás esa misma división, No, ese que la Pablo, gente perciba que los PLD están desunidos y que hay una guerra entre ustedes. Si tú haces un ejercicio A ver. de simple aritmética y sumas los votos que sacó el PRM ahora, sacó menos votos que en el año 2020. O sea, no ha crecido. Tú lo dijiste, el único partido que creció en este proceso, que no fue bien y que no respondió a las expectativas que nosotros teníamos, fue la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que el profesor tomó ese argumento que ya tú planteaste aquí, de lo de evitar el voto, en vez de quedarse en exponer el aumento de un 500%. O sea, la Fuerza del Pueblo pasó de 200 y tantos a 500 y tantos. 530 y pico Entonces, mil. relativamente poco, mucho menos de lo que de se las había expectativas, anunciado. sí. Sí, pero espérese, cuando usted aumenta un 500%, sea astuto y quédese ahí. No quiere entonces desacreditar el árbitro absolutamente, porque aquí hay perversiones, yo insisto en las perversiones del sistema político electoral comunes a todos los partidos. Según estén en el gobierno o en la oposición. Pero nunca como ahora. Ahora se rompieron todos los récords. Esto se rompió los récords Guinness. Y tú sabes lo que es tú ir a un campito de Río San Juan y tirarte con 2 helicópteros. Y tú sabes que hay un compañerito que es Porque antes bueno. por lo menos se tiraban en el play de Baní, Sí. que está más cerca de la capital, Oye, por lo menos. Y hay un compañero que es presidente de una dirección media que tiene cierto liderazgo, pero se sabe que tiene un problemita económico y se le cae un helicóptero. ¿Y qué, fulano, qué es lo que tú debes? No, yo debo 1 millón de pesos. Tómalo. Pero eso es PLD en 1999. Saludo a Jaime David Fernández y a Danilo Medina. Eso se comenzó a perfeccionar en el primer gobierno de Fernández, en las internas del PLD de junio del 99. Pero eso nunca fue. Es que estos muchachos han aprendido rápido. Ustedes admiten eso. Los muchachos del PRM, esos popis le han salido eficientes. No, lo que pasa, han aprendido. Lo que pasa es que no había sido nunca había sido así, Pablo. Nunca. Tú revisas, nunca. Ahorita cuando terminamos yo te voy a poner un audio. Pero en junio del 99 le quitaban los motores a los muchachos del PLD que estaban con Jaime David. Los motores que le habían enseñado en agricultura. Quítale ese motor, que él no está con Jaime David. Pero eso eran cositas. Lo de ahora es una cosa que eso no tiene ejemplo ni punto de comparación. Sí. Bueno, pues lo que te quiero decir es, ahora la cosa apunta diferente. Okay. Y fíjate que el presidente en una locución, en una intervención que tuvo, dijo, bueno, que no se quejen porque nosotros llevamos toda nuestra gente a votar. Ciertamente, el PRM llevó lo que tenía y lo que no tenía a votar. Esa es su votación. Pero la Fuerza y el PLD no los llevaron. Hubo una desmovilización, Pablo. Ajá. No hubo la motivación, ahora sí está la motivación. Y la fuerza bochista unida, como están, cada quien ahora buscando su voto por separado, tú puedes estar seguro que suman más del 50%. ¿Y cómo ustedes se suman más del 50%. Sí. ¿Y cómo ustedes se van a salvar de esa gran contradicción de unas fuerzas supuestamente aliadas, pero que al mismo tiempo están compitiendo por un segundo lugar, convencidas, seguras, de que quien quede en el tercer lugar, ahí mismo va a comenzar a ceder espacio al que quedó en segundo? Entonces, además, te pido, si es posible, algún tipo de autocrítica, porque algo que yo le critiqué a la Fuerza del Pueblo
cuando surgió, era la dureza con que trataba a sus antiguos compañeros en algo, y alguien me corrigió, me dijo, Pablo, recuerda que don Juan fue muy duro con el PRD en el 73-74, ¿tú recuerdas? Claro, claro, Era terrible, claro, claro. terrible. Entonces, la Fuerza del Pueblo tomó ese camino, pero resulta que tomó ese camino para apenas 2 años después, 3 años, hacer una alianza con ese partido que había comenzado a quitarse de encima la frente. Es un poco como nosotros somos los PLDistas buenos y el PLD morado es el de los PLDistas malos. Eso fue una decisión que se tomó como voz en el 73. Coño, pero de repente, por las circunstancias, me imagino, vuelven hacia atrás y ya se deja de hablar del viejo partido y de Leonel el traidor del otro lado. ¿No fue un grave error ser tan duro? El Y problema. no se llevaron de mí. No, pero un ya, libro ya, le escribí ya eso y se lo regalé, porque no se lo pero vendí ya eso es a historia los patria. líderes. Ya eso es historia patria. El asunto es que estamos frente a una realidad. Ajá. El asunto es que estamos frente a un país que está en una situación extremadamente complicada y difícil. El asunto es que estamos frente a un gobierno que ha colocado a este país de pata para arriba. Un gobierno que en 3 años ha tomado más de 34.000 millones de dólares prestados, Pablo, y que no ha hecho absolutamente nada. Un gobierno que en 3 años se ha jactado incluso públicamente de decir que ha dado más de 95.000 pensiones a gente que no han hecho absolutamente nada en el Estado, incluyendo pensiones de niveles Eso es lo que alarmantes. llaman las pensiones solidarias. Exacto, de 100, Se llama 150.000 pesos, de 200.000, pensiones solidarias, No, que eso han ya aumentado, esas no son solidarias. han aumentado el gasto público Y no dijeron de 6.000 pesos. en más de 120.000 millones de pesos. Un gobierno que está invirtiendo más de 8.000 millones de pesos en publicidad. Un gobierno que no pudo terminar las parras, que el Roberto Santana lo dijo, que se llevaba 280 millones de pesos y sin embargo invierte 8.000, casi 9.000 millones de pesos en publicidad. Y mira la tragedia que ocurrió en La Victoria. Eso no es culpa de la Procuraduría, Ahora, ¿y por qué los es una PLD responsabilidad y exclusiva por qué los de este PLD han gobierno. sacado, menos que es una herencia de la izquierda dominicana, que nunca, no gusta mucho de la autocrítica? ¿Por qué los PLD, los dos, la Fuerza, el PLD morado, nunca han tenido como esa humildad de decir, mira, hemos fallado en esto? Porque todas las perversiones de las cuales se puede acusar al PRM, si suponemos, lo damos por válidas, lo que vemos es como un continuum que ha seguido, por ejemplo, la publicidad ahora está en 8, antes estaba en 6.8, ahora subió a 8, la corrupción estaba, o sea, cada gran crítica que hace la oposición al gobierno, el gobierno tiene inmediatamente la capacidad de decir, pero espérate, me estás criticando algo que fuiste tú el que lo desarrollaste. Y los PLD no han sido un poco arrogantes, esa soberbia de los PLDistas años 70 y parte del 80, tú la recuerdas, eran terribles, ¿no? Un poco de decir, mira, aquí nosotros tenemos nuestras grandes obras. Ahí están. Aquí están. Ahora, al mismo tiempo, debemos ser humildes y decir que a nosotros se nos fue la mano en el aspecto ético, en el sentido de impunidad absoluta, y es lo que hemos visto en este accionar del Ministerio Público frente a la corrupción. Bueno, pero lo que se ha visto es algo impensable, insuperable. Es que este Ministerio Público es hijo de la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández. Es en la gestión del compañero Leonel Fernández donde se crean las bases institucionales para que este Ministerio Público que opera hoy y que ha operado siempre desde el año 2004, Sí. actúe como lo está haciendo ahora. O sea que ustedes asumen y consideran correcto lo que se ha hecho en lucha por la transparencia y contra la corrupción. Es que siempre se ha hecho. Es que siempre se ha hecho, no en esta gestión, porque el Ministerio Público ha estado ahí. O sea, para la Fuerza del Pueblo no ha habido lawfare en contra del Partido de la Liberación Dominicana versión morada. ¿No ha habido? Ha habido, pero lo que te quiero decir, pero ¿cómo que ha habido? ¿dónde se crean las bases institucionales y nace ese Ministerio Público Independiente? Primero, desde que se inicia la primera gestión del año 2004-2012 del compañero Leonel Fernández,
se crea en el año 2005 la Escuela Nacional del Ministerio Público y se comienzan a realizar los concursos públicos de oposición para tú aspirar a ser fiscal También dámelo a través de la entonces, escuela. Entonces, Eso este lo, Ministerio Público es el fruto de las iniciativas de los gobiernos es que del todas, PLD, sí, es pero que, al mismo tiempo Pablo, te hago el reconocimiento, ¿verdad? sí. Tienes razón. Muy bien, esto es de ustedes. Ese Ministerio Público es el trabajo de ustedes. Ahora, llegó ese Ministerio Público, actuó contra la corrupción, pero entonces los PLD me dicen que no, que es lawfare, No, no, que lo que pero hay es persecución política, que no se está trabajando. bueno, puede que O haya, se hizo la cosa bien o hay lawfare. no, no, Decídete. es probable que A ver. también haya una mezcla de lawfare, es probable que haya una mezcla de lawfare. Ahora, lo que yo te quiero Entonces ya no decir, tiene tanto lo mérito que el yo, PLD. lo que yo te quiero decir es, Ok. lo que yo te quiero decir A ver. es que nunca antes un fiscal, no importa dónde estuviera, desde Bánica hasta el Procurador General de la República, eran designados por el Presidente de la República. Eso desapareció en los gobiernos del compañero Leonel Fernández. Y para fortalecer eso, incluso constitucionalizamos la carrera del Ministerio Público. Porque tú sabes qué pasó, Pablo, cuando esta gente ganaron en el 20. Ya los abogados PRMistas estaban yendo fiscalía por fiscalía. Mira, yo soy el que voy aquí, porque no entendieron que se produjo una transformación del Ministerio Público y un proceso de institucionalización. O sea que el buen accionar del Ministerio Público contra la corrupción es un mérito de sus víctimas. No. Es que siempre la ha habido. ¿Quién crea la Dirección Nacional de Persecución de la Tú Corrupción? sabes que el PLD teorizó, creó la normativa jurídica, las instituciones, pero a la hora de la verdad no ha habido un condenado importante. Pero hubo persecución en Pero el propio gobierno nunca del un PRD. condenado. Bueno, y ahora los hay. Tenemos que esperar, Pablo. Hay una persecución, se han perseguido, hay un sometimiento. Esa es una Ahora, evidencia de que vamos es a una esperar, continuidad de esa práctica PLDista en el Ministerio Público de amagar y no dar. Pero vamos a esperar porque en ese Ministerio Público de Leonel Fernández se conoció uno de los casos más grandes de corrupción de toda la historia de República Dominicana. ¿Te recuerdas? El caso de los fraudes bancarios. Gente que eran intocables, que eran dioses, pero sin muchas presentaciones. El sector privado fue que estuvo preso. Sin mucha pasarela. Fueron los banqueros privados. Pero espérate, Pablo. El Banco Mundial y el Departamento del Tesoro. Pero sin mucha pasarela, ese Ministerio Público, que es obtuvo sentencia condenatoria y esa gente cumplieron. Entonces, el caso más grande el caso más grande de corrupción. Lo que te quiero decir, Pablo, ese Ministerio Público siempre ha actuado. Ahora que está actuando igual, ¿Tú ves lo que yo te está dije actuando desde el inicio? Pablo. Ese es el problema. Está Cuando vamos actuando. al análisis, a los hechos, es imposible conciliar a estos dos PLD. Fíjate cómo ya al final de esta conversación ha salido esa gran contradicción de que ustedes han entendido que tienen que ir unidos, pero hay algo que les separa. Por ejemplo, miren, el tema de manejo de la corrupción, a partir de lo que tú me has dicho, tal parece que hubo un gobierno de Leonel Fernández y un gobierno de Danilo Medina. Hay que reconocer, Pablo, también en el gobierno de Danilo Medina hubo casos que se enfrentaron de corrupción. Yo vi ahí los sometimientos que se hicieron de Odebrecht. Pero como siempre en Odebrecht el que va a terminar condenado soy yo. Muchísimas gracias. No, pero lo que te quiero decir es eso, Pablo. Mucho placer. Gracias. Hace mucho que no venías por acá. No, gracias por eso teníamos urgencia de conversar con Radames Jiménez, porque como ustedes han visto, hemos podido analizar a profundidad todo esto del sistema del Ministerio Público. Antes de irme. Por favor. Grábate, y el pueblo dominicano que se grabe. Sí. No hay forma de que esta gente se quede en el poder. Se van a partir del 16 de agosto. Si digo algo más, daño la entrevista. Feliz resto del día o la noche. Sean felices.